Buenas tardes, ingeniera. Hola, buenas tardes, don Braulio, ¿cómo está? Buenas tardes con Un poco todos. preocupado porque hubo que accesar a través, bueno, yo accesé a través del link que enviaron los compañeros al WhatsApp porque el SIU está caído. No permite ingresar. Porque hoy vi este sistema nuevo y según los profesores, usted, este sistema, hoy vamos a empezar con el tema de la fuerza. Y para eso, lo que usualmente en los textos es graficar un tipo de... Y por favor, cierren sus micrófonos, que no se escuchan. Cierren los micrófonos, por favor. Ya. Entonces, este bloque normalmente tiene una masa E. Sí, Marque. Pero ese bloque, No le comprendo bien lo del pedido. por favor, cierren los micrófonos. Cierren los micrófonos. Bien. Entonces, este bloque de masa M, normalmente para moverse, y hay un término muy importante, que lo voy a poner en su vocabulario, el término inercia. Entonces, el bloque de por sí, en los movimientos mantiene la inercia, y esta inercia debe de vencerse, de manera tal que la fuerza, que es esa flecha verde, esa fuerza es el empuje que se ejerce sobre el cuerpo. Y es importante saber que esta fuerza es un vector, es una magnitud vectorial. Y además, esta fuerza se caracteriza porque tiene un módulo y tiene también la dirección y tiene el sentido. Puede haber o puede darse el caso que la fuerza no sea horizontal. Puede haber inclusive una fuerza inclinada en una esquina. Esta es fuerza 1. Vamos a colocarlo mejor. Fuerza 1. Y puede haber algo como esto. Como una fuerza 2. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque no todas las fuerzas están sobre el eje de las X. Entonces, habrán momentos en que se ejerza fuerza sobre cualquier masa y esta fuerza forma un ángulo. Un ángulo alfa. Entonces, ahí nos trae a la mente el tema de descomposición vectorial para la fuerza. Entonces, en concepto general, la fuerza es el empuje o el tirón que se ejerce sobre un cuerpo. Por ejemplo, podemos pensar en que esta sea una soga y que yo la tenga amarrada justamente en esta esquina del bloque. Y con esa soga, yo halo mi bloque. Puede ser inclusive que el mismo bloque esté sobre una rampa. Eso también es posible. Entonces, nuevamente, tenemos que traer mucho al recuerdo de nuestra memoria la descomposición vectorial para poder encontrar los componentes en X y los componentes en Y. ¿Qué más debemos de saber? Que cuando yo aplico una fuerza sobre el cuerpo, normalmente
adquiere aceleración. Y adquiere aceleración en la misma dirección y sentido de la fuerza. Entonces, por ejemplo, si mi fuerza es horizontal, el bloque se va a mover horizontalmente. Y obviamente habrá la aceleración, ¿no? O existirá la aceleración. Es necesario saber también que la fuerza se determina o es igual a la masa de este cuerpo por aceleración. Los diversos autores de los libros de física hablan de una K, que es una constante. Entonces, los autores colocan una K que puede tener, y de hecho que debe tener el valor de 1 para poder llegar a la fórmula número 1. Esta acá nos abre paso a otro concepto, que es el de rozamiento. Entonces, este bloque, para poder moverse, ya veremos más adelante, no es solo cuestión de la fuerza que quiere ejercer, sino que además encontraremos muchos más adelante que entre este bloque M y la superficie existe un rozamiento, fricción. Y esa fricción también debe de moverse. Y está íntimamente ligada con la K. Con la K que por el momento equivale a la unidad, a 1. De fuerza tenemos que saber que hay 3 leyes de Newton, del movimiento. Entonces, la primera ley, todo cuerpo permanece en reposo, a menos que actúe sobre él una fuerza resultante. Eso es lo que está sucediendo justamente en esta gráfica. Gracias a esta fuerza F, este bloque puede desplazarse. O, gracias a la fuerza inclinada, también el bloque puede desplazarse. Si no hubiese dicha fuerza, simplemente ese cuerpo permanecerá en reposo. Eso lo indica la primera ley de Newton del movimiento. La segunda, una fuerza F aplicada al cuerpo le va a comunicar la aceleración en la misma dirección y en el mismo sentido de la fuerza. Y esto es directamente proporcional e inversamente proporcional a la masa M del cuerpo, que es la fórmula, la expresión que encontramos acá en la parte inferior. Por favor, confirmen que todos pueden ver la pizarra. Alguien que confirme, por favor, que puede ver la pizarra. Sí se visualiza. Ya, gracias. Vamos a la tercera ley de Newton del movimiento. A toda fuerza de acción se le opone otra de reacción igual y opuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si un cuerpo ejerce una acción sobre otro cuerpo, este cuerpo sobre el cual se ejerce la acción va a reflejar una respuesta, pero en sentido contrario. Entonces, ahí existen fuerzas de acción y fuerzas de reacción. Pero estas fuerzas están aplicadas a cuerpos distintos. Es decir, este cuerpo M como tal no tiene el impacto de esa otra reacción que va a recibir si, por ejemplo, encontrase en su camino otro bloque de una masa 2. El bloque 1
puede chocar contra la masa 2 y va a recibir una respuesta de reacción debido a ese choque. Hay algo muy importante a partir de este último principio. Si el cuerpo M1 empieza a rodar sobre la superficie, experimentará como posición el rozamiento. El rozamiento entre M1 y la superficie. Entonces, esas son las 3 leyes de Newton que tenemos que, o que hemos el día de hoy introducido ya a la clase, ¿no? Veamos las unidades de fuerza. Las unidades en realidad son muy importantes. Yo no puedo, y disculpen la expresión coloquial, yo no puedo multiplicar papas con cebolla. Debo de conservar el mismo patrón de unidades. Voy a borrar para anotar esos patrones de unidades. Entonces hay los siguientes sistemas. El sistema MKS, está el sistema CGS, y está el sistema técnico, que es el de los kilopondrios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el sistema MKS va a trabajar siempre con las unidades de Newton. El sistema CGS trabaja con las dinas. Y el sistema técnico trabaja con los kilopondrios. Ahí tenemos las unidades de los 3 sistemas. Entonces, tal como ustedes pueden apreciar, MKS, ¿qué significa esto? Significa que la masa de los cuerpos va a estar dado en kilogramos. Y la aceleración va a estar dada en metros sobre segundo cuadrado. Ese es mi sistema MKS. El sistema CGS, en cambio, va a tener masas siempre dadas en kilogramos, en gramos. Y la aceleración en centímetros sobre segundo cuadrado. Y el sistema técnico, que me va a dar como unidad final el kilopondio, va a tener masas en UTM por metro sobre segundo cuadrado. Estas relaciones que he anotado de unidades son fundamentales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a usted le pueden dar una masa cualquiera
en gramos, pero usualmente todos los problemas trabajan preferencialmente con el sistema MKS. Entonces, a usted le tocará transformar de gramos a kilogramos. Y lo mismo va a suceder con la aceleración. Siempre va a tener que trabajar con metros sobre segundo cuadrado para que todos los componentes de la fórmula de fuerza trabajen de acuerdo al sistema MKS. Y la unidad final que va a quedar es la del Newton. De hecho, todos los problemas asuman que siempre trabajan con MKS. Este es el sistema preferente, MKS. Siempre asuma eso. Salvo que el problema le diga, calcule en el sistema métrico CGS para que usted llegue a los gramos por los centímetros sobre el segundo cuadrado. Por favor, preguntas. Preguntas. A ver, quisiera escuchar a Diego Posligua. Diego Posligua. Supongamos que... Y vamos a hacer algo sencillo en realidad. Si le dieran un cuerpo con una masa de un gramo o de 1000 gramos y una aceleración de 980 centímetros sobre segundo cuadrado, ¿a cuánto equivale la fuerza? Usando el sistema MKS. ¿Está escuchando, por favor, el señor Diego Posligua? Sí, Master, sí estoy escuchando. Ya, entonces, por favor, coja su calculadora y dígame a cuánto equivale la fuerza en MKS, en sistema MKS, si yo le digo que hay una masa de 1000 gramos y hay una aceleración de 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Eso es un ejercicio sencillito y bien básico. Entonces, ¿qué es lo que debe de estar haciendo Diego? Debe de estar los 1000 gramos pasándolos a kilogramos y los 980 centímetros sobre segundo cuadrado pasándolo a metros sobre segundo cuadrado. Vamos, don Diego, si eso no es de mucha espera. ¿A cuánto equivale esa fuerza? A ver, ayúdelo Ariel Cabrera. Ariel, ¿está escuchando? ¿Qué puede decir, por ejemplo, Lidia Gaibor? Miss, ¿me puedo repetir los datos? Ya, hay una masa de 1000 gramos y una aceleración de 980 centímetros sobre el segundo cuadrado. Quiero saber a cuánto equivale la fuerza en el sistema MKS.
a borrar por si acaso todo esto. Miss, disculpe que le interrumpa. Haciendo la transformación, o sea, de los 1000 gramos a kilogramos sería solo 1 kilogramo. Por No, supuesto, está muy bien, así es correcto. ya, y los Y 980 centímetros sería 9.8. Correcto, perfecto. Entonces, ¿la fuerza en cuántos newton queda? Ay, sí, no sé cómo. Es que no recuerdo bien. 9,8 No lo recordar. Correcto, 9,8 newton. Ya, entonces 9,8 newton. Es que acuérdese, por favor, si yo estoy diciendo que tengo una masa, mi masa M1 Entonces, es igual a 1000 gramos, ¿verdad? Y hay una aceleración de 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Yo quiero hallar la fuerza. La fuerza que es igual. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, mira, es que como tengo interferencia, yo solo le escuché que había que transformar, no le escuché lo que usted estaba pidiendo en sí. no, entonces, Ya. la masa que está dado en gramos, aplica un factor de conversión. A ver, antes de hacer eso, voy a aplicar el factor de conversión. 1000 gramos un kilogramo equivale a 1000 gramos. 1000 con 1000 se van. ¿Y cuánto queda? 1 kilogramo. Los 980 centímetros sobre segundo hay que pasarlo a metros. Entonces, 1 metro tiene 100 centímetros. De manera que 980 dividido para 100 da 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Ese es mi factor de conversión. Y luego, como me pide ayer la fuerza, fuerza es igual a masa por aceleración. Reemplazo valores. La masa es 1 kilogramo, y mi aceleración 9,8. Masa sobre segundo cuadrado. Entonces, mi fuerza en realidad es de 9,8, pero ¿qué unidades? Newton. Porque acuérdense que el Newton es la unidad del sistema MKS, y para eso tiene que tener unidades de kilogramos multiplicados por metros sobre segundo cuadrado. El Newton lo represento con una N mayúscula. Esto es muy sencillito. Esto es lo básico. Preguntas, por favor. Preguntas. Ya, entonces, vamos ahora con el siguiente tema. La fuerza y las masas M también tienen un peso. Entonces, el peso de un cuerpo es la expresión de la fuerza con la que la Tierra lo atrae.
Ese es el peso. Y el peso está representado por la letra W. ¿Puedo borrar la pizarra? Por favor, confirme. Sí. Sí, me dice. El resto de personas, por favor, confirme. María Duarte, por ejemplo. Sí, puede borrar, sí, ya copié. Ya. Entonces, vamos a dejar este mismo cuerpo o esta misma masa M. Entonces, esta masa M experimenta un peso, que es un vector hacia abajo, representado con la W. Y el peso siempre va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Entonces, nuevamente, si decimos que el peso es el producto de la masa 1 por la gravedad, que es la intensidad del campo gravitatorio terrestre, igualito, yo tengo los tres sistemas. Entonces, en el sistema MKS, el peso también va a dar como resultado el newton. Si usamos masas con unidades de kilogramos y la gravedad que es de metros por segundo cuadrado. En el sistema CGS tendrá el peso dado en dinas, pero usando como unidad en la masa los gramos. Y la gravedad hay que pasarla a centímetros sobre segundo cuadrado. Y el tercer sistema, que es el de los kilopondios. Entonces, igualito, tendrá una masa dada en unidades UTM por la gravedad expresada en metros sobre segundo cuadrado. Hay otra fuerza también muy importante. Y esa es la fuerza de atracción entre los cuerpos, entre dos cuerpos de masa M y masa M'. Entonces, está la ley de la gravitación universal de por medio. De manera que, por ejemplo, tenemos dos cuerpos. Esto puedo borrar, ¿no? Vamos a hacer ahora unas bolitas. La masa 1 con respecto a la masa 2. Pero estas dos masas están separadas por una distancia r. O un radio. Entre ellas va a haber una fuerza de atracción. Y esta fuerza de atracción tiene que ver muchísimo con la gravedad. Con la gravedad existente acá en la Tierra. De manera tal que la fuerza entre dos cuerpos está representado por G, que es la constante universal de la gravitación, una G mayúscula, y la masa del primer cuerpo por la masa del segundo cuerpo dividido para la distancia al cuadrado. ¿Qué es esta fórmula o en qué se resume? Esta es la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal.
¿A cuánto o en cuánto yo puedo definir esta constante, esta G? Esta G va a ser igual a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Mucho ojo, es muy importante. Estas son las unidades. ¿Se alcanza a apreciar? ¿Se alcanza a apreciar la pizarra, señores? Entonces, esta es una constante. Lo que vamos a encontrar en los problemas, lo que va a variar son las masas, la masa 1 y la masa 2. Y lo que va a variar es las distancias R, que es la distancia entre los dos cuerpos. Más nunca va a variar la G, que es la constante gravitacional. Esta G está dada en newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Veámoslo al revés. Para yo usar esta G, que es una constante gravitacional, significa que yo siempre voy a tener como unidades en las masas el kilogramo. Y mi R siempre deberá de estar expresada en metros. Caso contrario, si no están aparejadas estas unidades, no podemos usar esta constante gravitacional. Esta constante gravitacional que vemos acá está expresada en unidades MKS, en pocas palabras. Preguntas, por favor. Preguntas. Estamos viendo hoy es la parte teórica de fuerza. Ya mañana vamos a entrar a los ejercicios. Hoy estamos definiendo ecuaciones, hoy estamos definiendo conceptos, estamos definiendo, hemos visto el peso, ¿no? El peso es otra fuerza, pero es una fuerza hacia abajo. Fuera del peso hay otras fuerzas que pueden ir, sea en el eje de las X, o sea en el eje de las Y, o puede ser compartido en el plano cartesiano, ¿no? Que tenga una fuerza componentes en X y en Y. Ahí tenemos que considerar muchísimo el ángulo de inclinación. Siempre el ángulo con respecto al eje de las X. Eso grábelo, por favor, en su memoria, cuando desarrollemos los problemas. Siempre se va a trabajar con el ángulo con respecto al eje de las X. Preguntas, por favor. Ingeniero, no se ve la última parte de donde dice gravedad igual a 6.67, no veo lo demás. Ahí puede apreciar la constante gravitacional. Sí, ahí sí. Sí, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, vuelvo a repetir o a hacer un review de esto, ¿no? Las unidades de la constante gravitacional, que es 6.67 por 10 a la menos 11, están determinados en unidades MKS, el sistema MKS. Entonces, ¿cuáles son los componentes de esta constante gravitacional? El newton, el metro cuadrado, dividido o sobre kilogramos al cuadrado. Pero, les decía y les hacía esa reflexión. Para yo usar esta constante gravitacional, significa que obligatoriamente en los componentes de la fórmula
tengo que buscar, alinear todo, por ejemplo, la masa o las masas en kilogramos. Masa 1 en kilogramos y masa 2 en kilogramos. Y la R, que es la distancia entre los dos cuerpos, esa R en metros. En metros. No puede ser en centímetros, de ninguna manera. Tiene que ser obligatoriamente en metros. Y ahí sí, usar yo mi fórmula. Ahí sí, usar mi fórmula, que es fuerza igual a la constante gravitacional por masa 1 multiplicado por masa 2 dividido para R al cuadrado. Preguntas, por favor. Preguntas, todo está claro. El reloj está marcando 5:54. Casi ya una hora. Ya mismo el sistema no saca. Preguntas, por favor. Yo voy a dejar hoy en el académico unos ejercicios sencillos. Por favor, realícelos para poder ejercitar las unidades. Sí, yo le voy a dejar esto y usted tiene que ejercitarlo, ¿no? Si no hay preguntas, cerramos la sesión de hoy. Y por favor, no se olvide que el día miércoles tenemos clase. Antes de irse, por favor, enciendan las cámaras para hacer el print de la pantalla. Master, perdón, disculpe que no puede ser porque tenía un pequeño inconveniente. ¿Qué significa? ¿Qué significa qué cosa? R, o sea, masa, la que está debajo de las dos masas. Esta R es la distancia entre dos cuerpos. Eso es R. R es la distancia entre dos cuerpos, entre una masa. Muchas gracias, Master. Y en la fórmula, que está aquí abajo, es la fórmula de calcular la fuerza, pero la fuerza en función de la constante gravitacional, que es G. Entonces, me toca calcular esa fuerza multiplicando la masa 1 por la masa 2, dividiendo para la R al cuadrado, que es la distancia entre las dos masas. Y eso multiplicarlo por la G, que es la constante gravitacional. ¿A qué es igual a G? La G es 6,67 por 10 a la menos 11. ¿Está claro, señores, por favor? Sí, Master, muchas gracias. Ya, antes de irse, enciendan las pantallas para tomar el print screen. Falta Mirka. Listo. Y el señor Bermeo, no. Master, ahorita no puedo prender la Ya cámara. ahí se va con esa foto.
Ingeniera, no me quiere activar la cámara, no sé por qué. Ya no importa, Anthony, ya tomé yo una foto. Pero no, no cierre todavía que me falta la segunda parte de estudiantes. Génesis no tiene nada, ni una foto. Tiene que poner algo, no puede, esto luego llama la atención. Génesis Vera. Barzola tampoco no puede, tiene problemas para encender la cámara. Y Génesis, nada. Tengo problemas. Bien, listo, muchas gracias. Nos vemos el día miércoles con los ejercicios. No se olvide de revisar el académico. Gracias, pues.